Hola, ¿qué tal? Voy a explicar en este vídeo cómo funciona la selección de fuentes de alimentación de Arduino. Como sabéis, Arduino tiene varias maneras de alimentarse. Tenemos aquí la tensión externa, llamada VIN. También podemos alimentar por el USB y también en algunos modelos podemos alimentar mediante pilas o baterías. Bien, ¿cómo funciona esto? Este esquema pertenece a una de las placas Arduino, concretamente la MKR1000, y como veis, pues lo que usa son transistores MOSFET en una configuración especial. Vamos a ver cómo funciona y lo vamos a hacer mediante multisim. Aquí tengo el circuito, es el mismo que el del PDF, es solamente lo que es esta parte y esta otra. Bien, lo primero que voy a hacer es simular. Aquí tengo la fuente de alimentación. Esta va a ser la fuente que viene del USB, los 5 voltios del USB. Y aquí voy a simular la fuente de alimentación externa, que como sabéis, pues va desde unos 6 voltios hasta algo más de 12 voltios. Voy a poner voltajes donde nos interesa, voltajes y corrientes. Aquí, por ejemplo, para ver la conducción de los MOSFET. También aquí. Y también aquí y aquí. Y por supuesto la tensión de salida aquí. Bien, le damos a simular. Ahora tenemos seleccionada la tensión que viene de la tensión externa, los 9 voltios externos, y ya vemos que los dos transistores MOSFET conducen. Vemos una corriente de 20,7 miliamperios correspondiente a esta carga. Aquí tendríamos el resto de la circuitería de Arduino. Yo he puesto aquí un LED para simular una carga cualquiera, pero desde aquí tendríamos acceso a todo lo que es el esquema analógico y digital formado por microcontroladores, sensores o lo que sea. Y efectivamente, seleccionando la externa, conducen estos dos transistores. Este otro vemos que está en corte. Está en corte para que aquí haya, supongo que 0 voltios. Sí, bueno, 1,9 milivoltios, casi 0 voltios. De tal manera que al ser transistores de canal P tengamos una VGS negativa, que es lo que necesitan para poder conducir. Lo mismo sucede con estos transistores de aquí arriba, pero cuando seleccionamos la tensión del USB. Voy a parar, voy a cablear el USB y voy a quitar la externa. Vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que conducen estos dos transistores. Vemos ahí los 8,86 miliamperios. Este otro nos dice que está en corte, por lo que mantendría aquí aproximadamente 0 voltios, de tal forma que VGS, al igual que pasaba aquí, sea negativa, que es lo que necesitan para poder conducir. Estos dos, que antes estaban conduciendo, ahora están en corte, y al estar en corte, la tensión en este punto es la tensión que viene de aquí, la del USB. Vemos ahí los 4,99 voltios que vienen de esta parte, de la parte del USB.
Así es como funciona la selección de voltajes. La otra parte, la que corresponde a la batería, es algo parecido. El montaje cambia un poquito, es ligeramente diferente, pero la idea es la misma. Lo vamos a ver en la simulación. Aquí lo tengo preparado. Voy a simular la tensión que viene de aquí, esta tensión, la que viene después del regulador, que debe ser de 3,3 voltios, y esta otra sería la de la batería. Entonces, primer caso, tenemos el voltaje del regulador y no tenemos batería. Voy a poner aquí una sonda de prueba. Voy a poner aquí para ver la conducción de los transistores. Aquí lo mismo. Y también aquí para ver la conducción de este transistor. Y vemos que tenemos los 3,3 que vienen del regulador. Estos transistores están en corte, corriente 0. Por tanto, esta parte estaría anulada y los voltios que hay aquí pasarían aquí, dado que estos empiezan a conducir. 3,3, corriente 3,2 miliamperios. En este punto tendríamos casi 0 voltios. Este transistor no conduce, pero mantiene aquí el voltaje necesario para que la VGS sea negativa y conduzcan estos dos. Vamos a simular la batería. Vamos a poner 0 voltios. Este sería el caso en el que tenemos pilas y no tenemos conectadas ni la externa ni el USB. A la salida 3,3, corriente 3,91 miliamperios. Esta corriente procede de aquí, de esta zona, porque estos dos empiezan a conducir. Estos dos están en corte y por tanto esta zona queda anulada y tendríamos este circuito que viene de la pila o de la batería disponible para alimentar el Arduino.